De vuelta con Cerrando la Noche, cuando nos fuimos a la pausa le formulábamos una pregunta al doctor Apolinar Veloz vinculada al punto 3 y 4 de las medidas anunciadas. Tasa cero para algunas materias primas y, para algunos productos tasa cero y para alguna materia prima 10%. Un 10% de subsidio. ¿Cómo va a gravitar eso en la gente? Gravitaría positivamente en la gente si el supuesto que hizo el presidente para adoptar esa medida se cumple. ¿Cuál fue el supuesto? De que cuando te quite ese arancel, es decir, te estoy reduciendo el costo a los importadores o a los usuarios de esa materia prima, y esa reducción de costo lo voy a pasar a una reducción del precio final. Y hay que una diferencia entre el costo de producción y el precio final de ventas, porque la diferencia entre los dos es la tasa de beneficio. Entonces, si esa tasa de beneficio no se queda en el mismo lugar, sino que en la medida en que se reduce el costo, yo también reduzco el margen de beneficio o no lo corrijo para tener un mayor margen de beneficio, entonces podría llegar bienes más baratos a la población. Pero ¿quién controla eso? ¿Industria y comercio? No, hombre, industria y comercio está en otra cosa. ¿La DGI? La DGI tampoco, porque ese no es su... digamos su rol. Inespre. No, Inespre tampoco. Agricultura. Agricultura tampoco, porque agricultura está metida en lo que es el negocio de las importaciones que justamente compiten con la producción doméstica. Entonces, ese 10% que se le quita de aranceles, lo que va a abaratar es el costo de producción de las empresas. Ahora bien, ¿cuál es el margen de beneficio de las empresas? Sobre todo cuando se sabe que los estados financieros auditados que entregan las empresas a la DGI son secretos. Si usted supiera eso, entonces usted le podría decir, el margen de beneficio de usted es 10 y no puede subir de ahí. Evidentemente que eso se traduciría en una reducción del precio de venta final, pero no lo conocemos. El presidente no lo conoce y no lo conoce ninguna de sus instituciones porque nadie se atreve a revelar cuál es el beneficio de cualquier empresa que formalmente haga su declaración de impuestos sobre la renta cada año en la DGI. Yo le decía a Giovanni anoche que me gustó el discurso, políticamente correcto, lleva tranquilidad, pero que tengo el temor de que no tengamos los mecanismos para garantizar que estas medidas efectivamente puedan beneficiar a la gente. Van a beneficiar, pero van a beneficiar a los importadores y van a la gente. Me refiero a la gente. No, a la gente no. De entrada, mi percepción es que va a beneficiar directamente a los importadores y a los productores que usan esa materia prima para producir otro producto. Yo a cada economista experto que viene aquí tengo que aprovechar y hacerle la pregunta de algo que tengo tiempo planteando. En situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que aquí nadie grita porque el Estado fije los precios de los combustibles, solo los consumidores gritamos. Nadie grita porque el Estado fije los precios de la electricidad, porque es el Estado que los fija. Solo los consumidores gritamos. Entonces, ante una situación tan complicada como la que está viviendo la República Dominicana, ¿qué es lo que impide que el Estado, previo acuerdo con los sectores productivos nacionales, con los importadores, con los distribuidores de alimentos, podamos discutir seriamente y dada la depresión de los salarios nacionales, podamos pactar por 6 meses una canasta básica controlada, que le permita, incluyendo los medicamentos, que hablamos de canasta básica y dejamos fuera los medicamentos. Los medicamentos están inaccesibles también. ¿Qué impide eso, Apolinar? Eso es imposible en una economía de mercado. Lo que ocurre, Hugo, qué bueno que trajiste el tema de la economía de mercado. Los neoliberales no quieren que el Estado se incluya en las cuestiones económicas. Pero le beneficia que fije la margen. No, espérame, pero déjame decirte, o sea, no quieren. Y yo estoy incluso de acuerdo con los neoliberales, que no quieren. Ahora bien, los neoliberales también saben que el precio de la mano de obra, el salario real, se establece a partir de la productividad. Sin embargo, la productividad anda en el cielo y el salario real de los trabajadores está en la tierra. Entonces, resuélvame el problema del salario.
haga que el salario sea igual que la productividad. Pero dicen que no, que somos no, improductivos, no, que no tenemos trabajadores calificados. Eso no es una excusa que nos dicen siempre. No. La productividad calculada por el Banco Central y calculada por el Fondo Monetario Internacional, con los datos que le da el Banco Central, establece que hay una brecha enorme entre la productividad de los trabajadores y su salario. Entonces, en lugar de subsidiarme, págame el salario que me corresponde, sube el salario de acuerdo a la productividad, sube el salario de acuerdo a la formación profesional que tienen los trabajadores y no me subsidie, pero págame. Eso significa que cada trabajador tendrá el dinero que corresponde para enfrentar el costo de su canasta familiar. Cada no, porque acuérdate también, Apolinar, que aquí tenemos 24 salarios mínimos y 24 tipos de empresas. Entonces, muy bien, algunas empresas podrán pagar un salario, pero imagínate, ¿tú sabes cuánto le subieron el salario recientemente a los trabajadores de la caña? A 12,000 pesos. ¿Sabes cuánto ganaban? Entre 7 y 6,000 pesos. Esa gente no tiene cómo alcanzar el costo de la canasta. Bueno, pero ahí es que está el asunto. No me subsidie, pero págame mi salario. Pero si no ese es el escenario ideal. El escenario ideal. Lo cierto es que no lo hacen. El Estado no tiene mecanismos para lograr que el sector privado... No son rentables estas empresas azucareras. Pero por supuesto que sí lo son. Ahora bien, si ellos hacen ese ajuste salarial, tienen un menor beneficio, pero ellos tienen al Estado para hacer ese rejuego que tienen con los diferentes salarios mínimos y mantener el salario mínimo no debería haber salario mínimo. Bueno, yo reivindico mucho un salario digno que tiene que haber. No, lo que tiene que haber es un salario que esté negociado por las partes, pero también... Parte de las medidas neoliberales se llevaron todos los sindicatos. ¿Por cuáles partes? Pero existen sindicatos de patronos. ¿Por cuáles partes? Justamente. No hay parte, hay solo una parte. Por eso estoy hablando de los sindicatos. Pero no el sindicato de Pepe Abreu y el sindicato de Gabriel del Río. No. Esa gente deben enterrarlos ya. Digo, no lo vayan. En el sentido de que deben. Ya jugaron su rol. Y muy mal. El peor rol que haya jugado algún sindicalista en la historia del sindicalismo dominicano, esos solo los han jugado. Esos son terriblemente malos. Pero si los empresarios tienen su sindicato, que es el CONEP, la Asociación de Industria, la Asociación de Jóvenes Empresarios, lo de Herrera, esos son sindicatos de empresarios. Entonces, ¿cómo es posible que no se le permita a los trabajadores dominicanos tener sindicatos en cada uno de los sectores en los que participan y que ellos reclamen sus salarios? Existe el sindicato de los profesores y el sindicato de los profesores ha tenido buenas negociaciones salariales, ¿no? Entonces, pero lo que se debe eliminar es que al trabajador debe pagársele para consumir la canasta familiar. No, ese es un error. Porque justamente cuando se habla de capital humano, significa no solamente incluir dentro del pago de los salarios la canasta familiar, sino también la educación que le permite al trabajador ser más productivo. Eso no lo pagan. Entonces, si queremos tener una economía que funcione con arreglo a lo que es el decálogo neoliberal, entonces también tenemos que incluir eso, que no lo incluyen, muy sabiamente no lo hacen. Y yo creo que el otro componente, porque ahí viene un tema que hablaba en privado con Apolinar, se nos ha dicho que los aumentos salariales son inflacionarios. Eso se nos ha dicho hasta la saciedad. Sí. El otro componente del salario es que a veces te pagan mucho, pero como el peso tiene tan poco valor, evidentemente no te va a alcanzar. Entonces, aquí tenemos dos desafíos, Apolinar. Uno, darle valor al peso, y eso se sigue produciendo. No, tiene mucho valor el peso. ¿Tiene mucho valor ahora? Claro, porque fíjate que ha caído la tasa de cambio. Bueno, casi 2 puntos. Se está vendiendo en 55 y se está vendiendo nosotros en 56. Tenemos que saber qué está ocurriendo, porque nosotros a veces de buenas a primeras sube el dólar, sin saber por qué. No, pero hace 2 semanas estaba casi a 58 y en esa misma semana cayó a 55. Pero es que eso es muy raro, porque el gobernador cuando tenía 3,000 millones de dólares en la reserva controlaba el tipo de cambio, ahora tiene 12,000 y entonces también lo controla. Entonces, ¿cuándo las reservas son muchas y cuándo son pocas?
Ahora hay Entonces, ¿cómo que tiene valor el peso? Explícamelo. Sí, claro, porque tú lo que estás haciendo ahora, tú das menos pesos por el mismo dólar. Antes tú dabas más pesos por el dólar, entonces tu peso tiene menos valor ahora. Tiene más valor. Tiene más valor ahora. Entonces, pero da más por los productos, pero o sea, no te alcanza. Sí, exactamente. Pero qué bueno que tú trajiste a colación el hecho de que los salarios son inflacionarios. Lo que pasa es una cosa, que cuando se habla de salarios... Eso me lo han dicho, yo no lo sé. Sí, no, se habla de costo de producción. O sea, en el costo de producción entran las materias primas, entran el desgaste de la maquinaria por depreciación y entran los salarios. ¿Está bien? Eso es eso. Si sube el costo de producción, obviamente que subió el precio de producción, no el precio al que se vende en la calle. Porque al precio que se vende en la calle depende del beneficio. Porque cuando se le adiciona el porcentaje de beneficio, es que ese costo de producción más el beneficio se convierte en precio de venta. Lo que pasa es que nunca nos dicen que el beneficio es parte de la explicación de la inflación, del aumento de los precios relativos. Eso no nos lo dicen. ¿Por qué? Porque quieren echarle toda la culpa al salario. Pero el salario es inflacionario. No, también la ganancia es inflacionaria. ¿Hay alguna regla que nos diga cuál es el margen mínimo en que pudiera venderse un producto en función del costo de producción? La competencia. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Pero cuál competencia? Aquí no hay. O sea, que hay cinco cadenas de supermercados que te controlan el mercado. Perfectamente. Ese es el problema. El problema es que aquí hablan de un decálogo de los neoliberales, pero en todos los sectores, no solamente en la distribución de bienes de comestibles. También en telecomunicaciones. Sí, en todo. Hay concentración, hay dominancia de algunas empresas. Y si no hay de una, son de dos. O sea, ocurre con los rones, ocurre con la varilla, ocurre con el cemento, ocurre con la pintura, ocurre en todo. Hay 2 o 3 empresas que esas son las que dominan el mercado. Entonces, esa competencia es una competencia conversada. Nos ponemos de acuerdo. Claro. Está bien. Entonces, ahí no hay competencia. Pero si cada empresario tuviera que estar pendiente a lo que vende Junior, a lo que vende Giovanni, para poner mi precio, entonces ahí sí hay un control de la competencia, de los precios por la competencia. Pero aquí no hay competencia. Y el precio lo pusiera el mercado. Exactamente. No conversaciones entre ellos para poder pactar, llegar a un precio y recibir mucho más beneficios. Exactamente. Los colmados han sobrevivido porque son los bancos de los pobres. ¿Cómo es? Los colmados han sobrevivido porque son los bancos de los pobres, si no, no existieran. No, los bancos de los pobres no, y porque también son los responsables también de que las familias que gastan no solamente todo lo que ganan en bienes, eso es, sino más de ahí. Más de ahí, les fían, eso sí, lo matan, pero les fían. Lo matan, sí, pero les fían. Hay que decirlo claro, sí. Pero les fían. Le salvan la vida al final. Sí, salvan claro. la vida. Entonces, hay un tema, Junior, antes de que se nos vaya la conversación con don Apolinar, que hablamos fuera de cámara, que tiene que ver con los fondos de pensiones y la inversión que hacen las empresas que manejan estos fondos de inversiones, y cada día el trabajador siente un futuro más incierto cuando ve que no recibe las partidas o los beneficios que no han vendido a la población, a los trabajadores, que vamos a percibir al momento del retiro. Y la verdad es que no sabemos cuánto vamos a recibir. Cada vez se habla de un 40, un 25, un 30, un 24. Entonces, la verdad que no tenemos una idea, y más aún si ahora nos saltan y nos dicen, mira, los fondos de pensiones no están generando los beneficios que habíamos pensado. Y todavía aún más, en vez de 65 lo queremos llevar a 70. Entonces, todo eso va a perjudicar al trabajador al momento del retiro. Ya, mira, lo primero es que la ley 8701 establece que los fondos de pensiones no se pueden perder, y que el último responsable si se pierden esos fondos de pensiones son el Estado. Pero en primer lugar son responsables las empresas, porque las empresas por lo que le cobran a la gente es por administrar financieramente los recursos, es decir, colocarlos en activos financieros que le den un rendimiento. Sucede que hay videos circulando de gente que ha puesto, digamos, fotografías de sus fondos de pensiones, de cómo han bajado durante este mes. La explicación que da la Superintendencia de Pensiones es que hay un 24% de toda la cartera que se está invirtiendo en dólares
y que como se ha apreciado el tipo de cambio, entonces por esa razón ellos bajaron los rendimientos y hay cuentas que le quitaron 11,000 pesos, que le quitaron 7,000 pesos, pero si tú vas sumando todos los que están afiliados, oye, esas reducciones pueden llegar a ser un número significativamente alto. Lo cierto es que hubo, digamos, manejo de cartera de las AFP que son inconsistentes con la teoría de las finanzas, que generalmente te dicen que tú tienes que tener en tu portafolio, digamos, activos de alto rendimiento, de medio rendimiento y de bajo rendimiento, para que en términos promedios, si alguno falla, pues tú tengas un beneficio promedio que sea estable a lo largo del tiempo. Eso no lo cumplieron las AFP. Entonces, las AFP han perdido. Pero ellos no pueden reducir la cuenta que ya fue debitada, que ya fue acreditada con esos fondos. Porque quien tuvo la pérdida, quien tuvo, digamos, el menor rendimiento fueron ellos fueron los que debieron captar eso. Pero además, cuando tú pones esos recursos, si tú pusiste el 24%, nadie te puede reducir ese 24% porque ese es tu capital. Tú lo que puedes tener es una reducción de los intereses. Pero los intereses nunca son negativos. De tal manera que tú no puedes en ningún modo tener una reducción de tu cuenta. Tú pudiste haber ganado menos, pero no haber dejado de ganar. Y no solamente no haber dejado de ganar, sino perder. Entonces, eso que están haciendo las AFP es ilegal desde el punto de vista de la ley, sobre todo que ellos tienen que garantizar que esos recursos no pueden perderse. Eso lo establece la ley, ellos están violando la ley. Bueno, Polina, a ver si yo no me perdí. Lo que tú estás diciendo es que hay personas que de su cuenta de capitalización individual que le habían acreditado unos beneficios, supuestamente, en el balance anterior. Cuando recibieron el balance actual de este mes, les redujeron, pero ¿bajo qué premisa? Porque tampoco, aunque ellos administran esos recursos, pero esa cuenta, aunque yo no giro de ella, es mía. No, pero está bien. Tú tienes inversiones. Sí. Y lo que ha ocurrido, según las explicaciones que ellos dan, es que sencillamente ha habido una reducción del tipo de cambio. Es decir, cuando tú haces el cambio de dólares para pesos, probablemente te dé menos. Pero eso no significa que el tipo de interés y el capital que tú pusiste ahí se haya cambiado. Y si no cambió, entonces usted no puede reducirle el dinero a la gente. Es una explicación floja, muy mala, ¿no? ¿Y quién pudiera en ese caso defender al trabajador? No es la misma... O la superintendencia de pensiones. pensiones. Pero la superintendencia de pensiones, yo entiendo que el superintendente de pensiones vive en Miami. Y viene aquí de vez en cuando y visita la superintendencia. Y en ese caso el Consejo de la Seguridad Social no tiene que intervenir. Todo eso está en manos, Giovanni, de los empresarios. Los empresarios. O sea, los empresarios, con esa ley, esas famosas leyes que hizo Leonel Fernández, le dio participación para dominar todo el sistema de pensiones, todo el sistema de salud, y por esa razón justamente hoy tenemos la peor calidad en ambos sistemas. Yo sé que ya se está agotando el tiempo, Giovanni Apolinar. Sin embargo, hay dos aspectos de las medidas que, aunque de manera difusa las hemos tocado, que tiene que ver con los subsidios, vemos en el punto 6 de las medidas, en el 5 el gobierno anuncia un aumento de un 2% del Producto Interno Bruto a los montos invertidos en los gastos sociales, por un lado. Y por otro lado, dice que va a continuar la política de subsidios focalizados, implementado desde el 2001. Ahí están todos los programas sociales. Mira, eso es, digamos, burbujas, nada más. Porque los programas sociales para lo único que sirven es para que el Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo le agregue a los ingresos de los pobres las transferencias y con ese elemento adicional decir que salieron de la pobreza. Eso es sencillamente un adorno.
más impacto tienen las remesas, que representan un 6% del ingreso total de los hogares, que lo que tienen esas, ¿cómo se llama? Los programas sociales. Los programas sociales. Los programas sociales lo único que son es un adorno para decir que redujimos la pobreza. Y aún teniendo ese adorno, la pobreza subió en más de 3 puntos porcentuales. Pero no hay una contradicción. Escúchame, no, porque don Caporal dijo algo interesantísimo, y es el papel que juega la planificación y desarrollo en adornar esos números para decir que hemos salido de la pobreza. Yo sé que cuando en el gobierno del presidente Leonel Fernández se hacía lo mismo. Se habló de casi 1 millón de dominicanos que salieron de la pobreza. Sí, se hacía Luego otro 500,000 que salieron a 800 cuando estaba Danilo Medina. Entonces, de 10 millones de habitantes, si 2 millones aproximadamente han salido de la pobreza, ¿qué función hacen los programas sociales? No, pero los programas sociales lo que se están usando ahora es justamente para aplacar la concientización social de la gente. Nada más, para eso sirve. ¿Cómo es posible que el producto haya crecido en 12.3% y que la participación en ese aumento del ingreso de los pobres no haya aumentado, que se haya reducido? Ahora peor, porque ahora tenemos una contracción. En el mes de enero tuvimos un crecimiento en diciembre de 12.3%, y ahora en el mes de enero tenemos 6.3, o sea que decrecimos. Es que el tema de la reducción de la pobreza, hay una entidad oficial que se encarga de desmentirla. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? El Sistema Dominicano de Seguridad Social. Cuando tú ves cómo está compuesto y ves la cantidad que están en el régimen subsidiado, te das cuenta de que lo que hablamos de superación de pobreza es solo no, pero ahí solamente teoría. Ahí solamente están los formales. Los formales. No, los subsidiados. Estoy hablando del régimen subsidiado, donde están toda la gente. Claro. No, tú estás diciendo en salud. La seguridad social, claro, en salud, Que claro. al final nos da un indicador de por dónde andamos. No, pero fíjate una cosa, yo tengo otro indicador. Otro. Sí. Los trabajadores formales era el 52% del total de la fuerza de trabajo en la República Dominicana en el año del 2020. En el año del 2021 es 58%, subió, era 58, bajó a 52, es decir, que perdimos 6% de los trabajadores formales. Esos se fueron a ser informales, y los informales entonces subieron de 48 a 52, 4 puntos. Ahí está explicado de que el efecto que tiene el crecimiento económico no es para sacar a la gente de la pobreza, es decir, que disminuyan los informales y aumenten los formales, sino que los formales también se ven afectados. Entonces, este es un gobierno, igual que los anteriores, de propaganda, de periódicos, dominan todos los periódicos y ponen un montón de noticias que son cuestionables todas, que no se detienen en pie por 2 segundos si se hace una buena crítica a eso que publican los periódicos. Don Apolinar, vamos a agradecerle la participación en el día de hoy. Yo sé que los amigos televidentes pues disfrutaron de este plato fuerte, y yo estoy esperanzado en que usted vuelva. No nos demos mucho tiempo, porque los amigos televidentes disfrutaron el programa de hoy entero. Fácilmente no fueron ni siquiera al baño. Atento a su entrevista. Así que gracias por estar con nosotros, don Apolinar Veloz. Gracias a ustedes, Giovanni y Junior. Señores, conversamos con el economista Apolinar Veloz, un hombre con una experiencia dilatada en materia económica. Yo creo que ha aceptado mucho de sus planteamientos y sobre todo de posición con relación al discurso o la posición del presidente de la República para pues combatir la inflación ahora mismo fruto del conflicto bélico Ucrania en Rusia. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.